Gracias. Y saludamos a esta hora al comandante del ejército, es el general Alberto José Mejía. Gracias por estar con nosotros, general. Bienvenido a la W. Muy buenos días, un saludo muy especial. Bueno, general, en estos últimos días hemos estado hablando muchísimo aquí en la W de lo que está pasando con la disidencia de la guerrilla de las FARC. Por un lado nos enteramos de los enfrentamientos que fueron incluso señalados como una ruptura del cese al fuego en el momento en el que miembros de la guerrilla se han enfrentado a disidentes de ese grupo en el sur del país. Pero la preocupación es generalizada. La disidencia está haciendo presencia en distintas zonas de Colombia. La disidencia se está encargando de continuar con el negocio del tráfico de drogas. La disidencia está copando los terrenos que tenía antes la guerrilla de las FARC, y hay inquietud sobre el alcance que pueda llegar a tener esa disidencia. Hoy día, desde el ejército, ¿cómo se está atacando a la disidencia de las FARC? Bueno, gracias. Muy buenos días. Muy importante la pregunta de ustedes. Sé que el día de ayer en su programa estuvieron preguntando dónde estaba el ejército, dónde estaba yo. Infortunadamente no les pude atender porque entraba en reunión con el señor ministro de la Defensa Nacional. Y por supuesto listo para contestar la pregunta de ustedes, no sin antes decirles que acabo de escuchar en la W al doctor Rodrigo Lara y realmente como soldado de Colombia no siento sino agradecimiento y orgullo de tener un representante de esa categoría que se preocupe por los soldados de Colombia de esa manera, con esa honestidad, con esa transparencia. De verdad que nos honra el representante Rodrigo Lara. Quiero sobre las disidencias decirles a ustedes que este es un tema que hemos venido estudiando y trabajando con la inteligencia militar desde el principio. En los análisis que hemos hecho de otros conflictos hemos estudiado y aprendido que normalmente han tenido un número aproximado de un 20% de disidencias, es decir, que nosotros nos hemos venido preparando para atender ese tipo de dinámicas. En referencia a las FARC, en este momento nosotros tenemos confirmadas, incluso por las mismas FARC, unas disidencias en dos bloques específicos, en el bloque oriental y en el bloque sur. Es decir, estamos hablando de estas disidencias en todo el margen oriental de los Andes, de la cordillera oriental. Específicamente las disidencias se presentan los siguientes frentes. En el bloque oriental, en los frentes primero, séptimo, 44, Acacio Medina. Y en el bloque sur, en los frentes 14 y 64. General Mejía, discúlpeme la interrupción porque usted habla de un 20% o que se están preparando para un 20% de la disidencia de las FARC que no quiere someterse al acuerdo de paz que se negoció en La Habana. Nosotros hablamos aquí con Sergio Jaramillo y quizá esa fue una de las respuestas que no pudo dar el comisionado de paz, de cuáles eran los cálculos específicos que tenía el gobierno nacional y el equipo negociador de cuántos eran los guerrilleros que efectivamente iban a dejar las armas y cuántos iban a ser disidentes y continuarían en la guerra. ¿Ustedes en el ejército sí tienen esas cifras? Porque en su momento el doctor Jaramillo dijo que era muy difícil darlas. Por supuesto. Camila, muy buena pregunta, por supuesto que sí. Yo les decía a ustedes que en los estudios que hicimos previos a todo este esfuerzo, se hablaba que en otros conflictos hay hasta un 20%. En este momento, los cálculos que tenemos de lo que tenemos hoy son del 5%. Estamos hablando que los frentes que mencioné de los bloques oriental y bloque sur, podríamos estar hablando de un número aproximado de hasta 300 personas. Sin embargo, Camila, es bien importante advertirle a los oyentes de la W que nosotros tenemos una fecha límite demasiado importante, este 31 de enero. El gobierno nacional y las mismas FARC firmaron un acuerdo el 17 de enero. Allí estuvo nuestra canciller y el doctor Sergio Jaramillo con representantes de las FARC. Y ellos acordaron que el 31 de enero estarán en todas las zonas veredales
con excepción del tema de Caño Indio en el Catatumbo, que aún no se ha podido establecer esas zonas críticas, es decir, estamos hablando de 25 sitios. Entonces, en los últimos 3 meses estaríamos pasando de 90 sitios de preconcentración a 52 que están hoy en día a 25, y ya el 31 de enero con todos en los sitios específicos, con la seguridad de esos 25 batallones que se encuentran allí con el apoyo de la Armada Nacional y de la Policía, pues es una fecha para nosotros trascendental, porque eso quiere decir que todo lo que esté por fuera se considera que no entró al proceso. Todo lo que esté por fuera se puede producir operaciones militares con más contundencia. General, precisamente sobre esa fecha, es que uno de los temas que nos llamaban la atención acá en la W es por qué no se han capturado las disidencias, teniendo en cuenta que el 16 de diciembre el ministro de Defensa dijo que, por ejemplo, habían 190 disidentes ya ubicados. Entonces, se está tal vez esperando que se cumpla esa fecha, el 31 de enero, que las FARC estén concentradas para poder darle chance tal vez a los disidentes de sí acogerse al proceso de paz. No, aquí, digamos, las instrucciones del ministro de la Defensa fueron claras, y es decir, la luz verde para nosotros atacar las disidencias. Y nosotros nos encontramos en el proceso de hacer ese ejercicio militar, que tiene unos procedimientos que van desde la inteligencia hasta la planificación, hasta la ejecución de operaciones militares. Entonces, la orden del ministro es clara, contundente, y la asumimos nosotros como una tarea impuesta. Lo que estoy manifestándoles yo es que esa fecha del 31 de diciembre nos va a permitir a nosotros y nos va a dar mucha tranquilidad en las áreas de operaciones. ¿Por qué? Permítanme, les explico. ¿Por qué? Porque durante estos 3 meses hemos realizado el movimiento de centenares de ejercicios de mover de un lado a otro, entre veredas, entre municipios, e incluso entre departamentos, a pie, en lanchas, en camiones, en buses. Entonces, este proceso ha sido un proceso al que le hemos hecho una gran apuesta, porque es una orden que nos dio el gobierno. Nosotros trabajamos por órdenes militares, nosotros no trabajamos a voluntad, no somos una rueda suelta. Y entonces, pues este proceso ha demandado de nosotros no solamente máxima disciplina, máxima planificación, sino que también se ha producido una especie de twister allá en el campo de combate, donde tenemos que estar en muchos sitios al mismo tiempo. General, a propósito de la disidencia, ¿es esta una disidencia que tiene un mando único, tiene una estructura de poder, o son grupos aislados que no están comunicados entre sí? Bueno, la lectura que nosotros hacemos es diferencial. ¿Qué quiere decir esto? Que en el caso de el bloque oriental hay 2 líderes principales que están trabajando en ese sentido, que son alias Gentil Duarte y alias Iván Mordisco. Y en cuanto al bloque sur, estamos hablando de un individuo denominado alias Mojoso. Entonces, estos individuos ya tenían en las FARC unos lugares y unas responsabilidades de liderazgo importantes, y digamos que ya tenían ese reconocimiento interno y ese liderazgo que les permitía arrastrar unas personas. ¿Qué tanta coordinación hay entre ellos? Precisamente es algo en lo que estamos nosotros trabajando, pero la orden del presidente de la República y la orden del ministro de Defensa es golpearlo. Ya el día de ayer, la Fuerza de Tarea Omega, muy famosa en todo el desarrollo de esta victoria militar, incautó casi media tonelada de explosivos de uno de estos grupos de disidencias, precisamente allá en el departamento del Guaviare. Entonces, ya estamos en ese empeño, y las comunidades deben de sentir la tranquilidad de que este 5%, estos 300 por ahora disidentes, no nos van a quedar grandes, no nos quedaron grandes 25.000. General, pero nos van a quedar ahora estos 300. Ahora que usted nos habla de la indicación que le han dado tanto el presidente como el ministro de Defensa para
para ir en contra de estos grupos disidentes, uno pues recuerda los grandes operativos en contra de la guerrilla de las FARC y recuerda que se hacían sobrevuelos con aviones fantasmas, se hacían bombardeos en los campamentos. ¿Esto se está haciendo en los campamentos de los disidentes? ¿Se están realizando bombardeos? ¿Se están realizando ataques sorpresa? ¿Se está haciendo lo mismo que se hacía con la guerrilla antes del proceso de paz? Estamos en ese empeño, pero por supuesto tenemos que ser absolutamente cuidadosos con la distinción. Y aún en este momento tenemos movimientos, grupos de 3, de 5, de 15, de 20, de 30 en lancha, en camión, que se mueven a los sitios de preconcentración y de los sitios de preconcentración a las zonas veredales. Normalmente, en la inmensa mayoría de los casos, informados por las FARC, al mecanismo y a nuestro comando estratégico de transición, quien es el que nos orienta en ese sentido. Pero en la medida que nosotros tenemos todos estos movimientos, tenemos que ser muy cuidadosos. Por eso les digo que a pesar de las instrucciones claras y de que ya estamos en inteligencia y que ya hay los sobrevuelos, plataformas, aviones no tripulados, etcétera, a pesar de todo ese empeño, la fecha de concentración del 31 de enero para nosotros es un descanso. Claro, pero a hoy, más allá de estos sectores en donde usted nos dice, general, que se está dando el movimiento de las tropas de la guerrilla hacia las zonas de concentración y hacia las zonas veredales, ¿no hay otros sectores en donde ustedes sí puedan ir inmediatamente a dar un golpe duro, certero, contra las disidencias y sobre todo un golpe de alto impacto como puede llegar a ser un bombardeo a un campamento? Claro que sí, y les estoy contando que precisamente ayer casi media tonelada de explosivos incautadas a las disidencias. Claro, pero es que una cosa general es incautar explosivos y otra cosa es dar directamente con el campamento y darles un golpe de impacto que además les haga sentir que efectivamente la fuerza pública y en este caso el ejército está contra ellos y está persiguiéndolos y está llegando hasta los lugares donde ellos se ocultan. Mire, usted en sus afirmaciones tiene toda la razón. Estamos trabajando en ese sentido. Por supuesto que por razones de seguridad nacional, pues yo no puedo ponerme a comentar cuál es el avance en cada uno de estos empeños, pero les quiero transmitir la tranquilidad de que estamos en eso y de que nosotros vamos a producir los resultados y los golpes que exige el país. Sí les pido entender que estamos en medio de un proceso. Esto es un proceso en el cual tenemos áreas de preconcentración, zonas veredales, en fin, tenemos una cantidad de retos que tenemos que manejar. Como se dice, muchas pelotas en el aire que nos toca manejar y por eso les digo, esta fecha del 31 de enero es bien importante. Sin embargo, los avances para golpear estas disidencias están en curso y algo muy importante, tenemos la absoluta convicción de que tenemos la capacidad no solamente para golpearlas, sino para evitar que estas disidencias de alguna manera vayan a descarrilar los avances que ya nuestro gobierno logra. General, le cambio un poco de tema. Hablemos sobre cultivos ilícitos, que ha sido otro de los temas que hemos tratado mucho en la W. Pues la meta de los 50.000 hectáreas que se piensa erradicar este año, la meta que ha puesto el Ministerio de Defensa para algunos sectores es un poco alta. General, ¿cómo van a lograr ustedes erradicar esas 50.000 hectáreas si en lo que va de enero se han erradicado apenas 1.000? Bueno, el presidente de la República y el ministro de la Defensa han ordenado realizar la mayor operación de erradicación en la historia de la lucha contra el narcotráfico en Colombia. Y esto, por supuesto, que es un reto mayor para el ejército, al cual yo represento. Nosotros hemos decidido asignar unas unidades con focalización exclusiva en la erradicación. Vamos a tener en cada división, fuera de los batallones que ya tiene la brigada contra el narcotráfico, que se dedica de manera muy exitosa a la interdicción, vamos a tener un batallón contra el narcotráfico en 9 divisiones, incluyendo la Fuerza de Tarea Conjunto Omega, y en algunas áreas vamos a tener también brigadas móviles
que van a hacer un empeño especial en estos temas de la erradicación. Son unas metas difíciles de cumplir, retadoras, pero precisamente aquí están estos extraordinarios soldados del Ejército de Colombia para cumplir este tipo de metas. Primero, porque entendemos la situación de nuestro país. Segundo, por absoluta convicción patriótica de que es importante y de que arrancar la coca es trascendental para disminuir la violencia y al mismo tiempo para garantizar que se fortalezca el proceso de paz. Y lo más importante es que no podemos permitir que esa droga siga creciendo y que esos cultivos sigan creciendo a pesar de la protesta social. No lo podemos permitir porque eso sí sería realmente la peor noticia para poder conquistar y afianzar la paz en Colombia. General, aquí en entrevista con Vicky Dávila, el líder de las FARC, Timochenko, dijo que en Colombia sí hay paramilitarismo, pues a pesar de lo que dice el ministro de Defensa y el Gobierno Nacional. Y le pregunto porque en este momento nos está llegando una alerta de la comunidad de Bijao que dice que hay más de 200 unidades armadas y uniformadas de presuntos grupos paramilitares ubicadas en el sitio Batatilla sobre el río Cacarica y que cerca de esas unidades de supuestos paramilitares hay también tropas del ejército. ¿Qué saben ustedes de esa alerta que hay en el Chocó? Dos puntos a su pregunta. La primera, en Colombia no existe el paramilitarismo. Por supuesto que hay fuerzas que quieren seguir recabando que sí existe, pero no existe. Existen hoy unos grupos armados organizados, unas bandas criminales. La denuncia que ustedes mencionan, yo también la he recibido y ya la 7ª División y la Fuerza de Tarea Titán está trabajando en ese sentido. Sí quiero advertir que muchas de estas denuncias las hemos ido a verificar en el sitio preciso, en reuniones con la comunidad, con las autoridades, y muchas de ellas carecen de asidero, es decir, en el caso, por ejemplo, de Saiza, se nos informó que en Saiza estaba ahí presentes en el pueblo, en la comunidad, unos grupos de estos intimidando a la población, etcétera. Llegamos allá con unidades del ejército, con el Gaula Élite, estamos allá con las comunidades, fueron los generales, comandante de la 7ª División y el comandante de la Brigada 17 al sitio, estuvieron y permanecieron con la comunidad y no encontraron ningún indicio que nos permita confirmar, que nos permita aseverar que eso es verdad. Entonces, estamos nosotros volcados a verificar estos temas, pero por supuesto que tenemos que ser muy cuidadosos, pues porque de todos modos esto nos produce un desgaste que puede forzarnos a no mirar otras problemáticas, pero general, por supuesto que estas denuncias las atendemos con mucho cuidado. General, es que cuando hay una serie de asesinatos de defensores de los derechos humanos o activistas políticos, la pregunta es si es sistemático y hay una negativa por parte del gobierno a declararlo. ¿Y qué se necesita para que sea sistemático? Es que está claro que los hechos se están presentando, los asesinatos se están presentando, y no sé si el gobierno está asumiendo la responsabilidad que corresponde o está tratando de negar una realidad frente a ello. No, creo que, digamos, ese es un tema obviamente que supera un poco mi responsabilidad, porque es un tema pues del alto gobierno, pero sí quisiera decirle lo siguiente: estos asesinatos que se han presentado son reales, existen, preocupan por supuesto al alto gobierno, a las instituciones encargadas de la seguridad, nos preocupan, nos angustian, nos obligan a volcarnos, a ayudar. Yo personalmente me he reunido con distinguidas personalidades que dirigen estos grupos para ofrecerles todo el apoyo y para pedirles que nos den la información de amenazas en tiempo real antes de que sucedan los hechos para nosotros poder actuar y poder proteger. Pero sí les quiero decir que el tema ya desde el punto de vista del análisis jurídico, el análisis judicial de lo que pasa, pues depende de la Fiscalía General de la Nación y pues nosotros nos acogemos a lo que nos oriente, a lo que nos diga la Fiscalía General de la Nación.
General, se conoció que el próximo sábado se entregan las coordenadas para la liberación de Odín Sánchez. ¿Cómo van a participar? ¿No van a soltar al general? No, esta última pregunta. Él tiene más cosas que hacer, ¿no? Él está ocupado. No, pero general, nosotros sabemos que esta hora usted tiene programa de radio con sus tropas, entonces hoy lo cambiamos con programa de radio con el país entero, ¿no le parece? Sí, muy queridos. Ya estoy 5 minutos tarde para el programa con las unidades, precisamente porque estamos muy en sintonía pues con todos estos programas del país, porque no queremos fallar al pueblo colombiano. Claro, venga, hagamos una última pregunta, Oriana, general, y lo dejamos ir a su programa de radio con las tropas. El sábado entregan las coordenadas para la liberación de Odín Sánchez. ¿Cómo va a participar el ejército en este operativo? ¿Qué zonas se van a despejar? ¿O qué se sabe al respecto? Bueno, digamos que ya hay mucha experiencia en cuanto a lo que tiene que ver con el Ministerio del Interior, Cruz Roja Internacional y el Ministerio de Defensa Nacional en los protocolos que tienen que ver con entregas de personas que se encuentran secuestradas y con todo este procedimiento que se denomina de carácter humanitario. Entonces, pues el Ministerio de Defensa nos da a nosotros unos protocolos, unas guías. Normalmente esto está en cabeza de nuestro viceministro Fernández de Soto y pues por supuesto que nosotros allí en el Chocó tenemos unas unidades muy importantes, la Fuerza Tarea Titán, la Brigada 15 y tropas de la Brigada contra el Narcotráfico que están desplegadas en su misión contra el narcotráfico, además de la Brigada contra la minería ilegal, y estaremos muy atentos a facilitar el retorno de Odín de acuerdo a las instrucciones y a la guía política que nos dé el Ministerio de la Defensa Nacional. Muy bien. General Alberto José Mejía, comandante del Ejército, muchas gracias por estos minutos en la W, y entonces continúe con su otro programa de radio, el de las tropas. Bueno, muy amable. Que perdone lo malo. Muchas gracias por su generosidad. Muchas gracias a usted. Bueno, Oriana, y usted